En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hablar específicamente del don de temor de Dios. Todos los dones, todos, absolutamente todos, los dones del Espíritu Santo son perfectísimos en sí mismos, porque es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, hemos hecho una escala, o en teología se ha hecho una escala jerárquica, en donde se pone en la base el don del temor de Dios y en la cumbre, en lo más alto, lo más excelente de todo, se pone a la sabiduría. Sin embargo, todos los dones, todos, absolutamente todos son perfectísimos y excelsos. Entonces, vamos a hablar del don del temor de Dios, que quizá es uno de los más desconocidos y, sobre todo, más mal interpretados. Lo primero es porque las personas piensan, ¿cómo va a ser posible que Dios sea temido? Entonces, Santo Tomás de Aquino se pregunta si realmente Dios puede ser temido. A primera vista, lo primero que podemos decir es que Dios es imposible que sea temido, por dos argumentos que son muy sencillitos. El primero, el objeto del temor es un mal futuro que puede sobrevenirnos. Es decir, a una persona le da miedo a algo que puede representar para ella un mal en el futuro y por eso tiene miedo. Entonces, Dios, que es la suma bondad, no puede, de Él no puede sobrevenirnos mal alguno, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, Dios jamás podría ser temido por ninguna causa, razón o circunstancia. Ahora, el segundo punto es, el temor se opone a la esperanza. Entonces, el que tiene miedo es porque ha perdido la esperanza, porque no sabe. San Pablo nos decía que él no temía porque sabía en quién había puesto su esperanza. Entonces, no podemos tener esperanza y tener temor a la vez. Entonces, es claro y evidente que Dios puede y debe ser temido rectamente, pero porque hay un don que es el don del temor. Pero entonces no es posible temer a Dios en cuanto a un bien supremo, en cuanto a una futura bienaventuranza del hombre, en cuanto a haber perdido la esperanza, ¿no? En este sentido de objeto únicamente de amor y de deseo. Pero Dios también es infinitamente justo y también es increíblemente grande, o sea, es justo y es Dios. Hay una desproporción ahí enorme. Voy a detenerme un poquitito aquí con un ejemplo bastante sencillo y es, imagínense ustedes que tienen un bebé de un mes, pequeñitito, y el bebé tiene una hermanita de 8 años, y la hermanita de 8 años naturalmente que quiere cargar al bebé. Y entonces le dice, ¿lo quieres cargar? Siéntate y lo voy a poner en tus brazos. Entonces, la niña tiene miedo de cargar al bebé. ¿Pero acaso le tiene miedo al bebé? No le tiene miedo al bebé. Le tiene tanto cariño, tanto respeto, le es tan maravilloso a aquel bebé que tiene miedo de lo que ella le pueda hacer al bebé, llegar a lastimarlo, llegar a hacerle algún daño, porque no tenga la capacidad de cuidarlo. Entonces, un poquito por esta línea es por donde vamos a orientar el temor de Dios. Entonces, la culpa del pecado
lo que habíamos hablado hace un ratito, que Dios es totalmente justo, vamos a hablar que la culpa del pecado nunca viene de Dios. La culpa del pecado es mía. Entonces, el que se está atrayendo una pena soy yo. No es Dios que está buscando castigarme nada más porque estaba de malas ese día, como hacemos nosotros a veces, que somos injustos. Él es perfectamente justo. Y esta justicia tiene en sí otro punto que hay que ver. Lo que Dios ha hecho cuadrado es cuadrado y no redondo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a veces nosotros pensamos que el que nosotros seamos libres, contrastado con el amor enorme de Dios y la misericordia de Dios, hace que nosotros podamos hacer cualquier tontería y no haya una consecuencia. Esto sería injusto y se hablaría de un Dios que no nos hizo de verdad libres, sino que no importa lo que hagamos, Él nos va a dar siempre lo mismo. Y no es cierto. Dios no va a dar siempre lo mismo porque depende de nosotros. Él nos hizo libres, nos hizo capaces de amar. Y esta libertad y esta capacidad de amar nos hace tomar decisiones que tienen consecuencias. Todas consecuencias buenas o consecuencias malas, ¿no? Nosotros con nuestros hijos nos es muy fácil decirles, si haces esto va a haber esta consecuencia. Y ya. Y no pensamos, qué mala soy porque hay una consecuencia. Pues lo mismo es en el caso con Dios. No es que Dios haya querido un mal, sino que la persona ha buscado a través de elegir el mal. Al elegir el mal ha buscado una consecuencia negativa. Ahora, la segunda dificultad que Dios se ha de considerar que por justicia castiga a los pecadores y la misericordia los libra, con esta consideración de su justicia se suscita en nosotros un temor, y con la consideración de su misericordia nos invade la esperanza. De este modo, Dios es objeto de esperanza y de temor, pero en realidad no es que le tengamos miedo a Dios que nos va a hacer un daño, sino que en realidad es que reconocemos la culpa de nuestro pecado. Vamos a hablar diferentes clases de temor. Entonces, la primera clase de temor es el temor mundano, el temor que nos implica el mundo. Es, por ejemplo, aquella persona que no vacila para nada en ofender a Dios para evitar un mal temporal. Por ejemplo, apostasando de la fe para evitar los tormentos de un tirano que lo persigue. Este temor hacia el tirano, hacia el mundo, no solo no es virtuoso para nada, sino que constituye un gran pecado, puesto que está prefiriendo un bien creado, aunque sea la propia vida, al amor del mismo Dios. Por eso dice Cristo que el que perdiere la vida por mí la hallará. A este género de temor mundano se reducen en mayor o menor grado los pecados que se cometen por respetos humanos. Bien lejos de esta clase de temor mundano estaba Santa Teresa de Jesús cuando decía que prefería ser ingratísima contra todo el mundo antes que ofender en un solo punto a Dios. El temor mundano. Luego viene el temor servil. Es el temor que es propio del siervo, el que sirve a su Señor por miedo al castigo, por miedo a que si no hago esto me va a pasar aquello malo. Entonces, si el miedo al castigo constituye la razón única, fíjense ustedes, razón única de evitar el pecado,
constituye un verdadero pecado en sí mismo, puesto que nada le importa la ofensa a Dios, o sea, no importa lo que le estoy yo haciendo a Dios, la falta de justicia para con Dios, sino únicamente importa que no me toque a mí el castigo. Es decir, que no me vaya yo al infierno, por ejemplo. Es malo y pecaminoso, porque aunque de hecho evita hacer el pecado materialmente hecho, formalmente sí incurre en él porque por el afecto que profesa. No le importa ofender a Dios, sino le importa el castigo. Por eso se llama temor servilmente. Es un temor servil y es siempre malo y siempre es pecaminoso. Ahora, en el caso de que el miedo al castigo no sea la causa única y próxima, pero acompaña a la causa primera y principal, que es el temor de ofender a Dios. Entonces es bueno y honesto, porque a fin de cuentas rechaza el pecado principalmente porque ofende a Dios. O sea, su preocupación es no ofender a Dios. Pero además, porque nos puede castigar si lo cometemos. Es el llamado dolor de atrición, que la Iglesia declara bueno y honesto contra la doctrina de los protestantes y los jansenistas. Se llama también temor simplemente servil. Luego viene el temor filial imperfecto. Es aquel temor que evita el pecado porque nos separaría de Dios a quien amamos. O sea, yo lo que no quiero es mi separación de Dios. Es el temor propio del hijo que ama a su padre y no quiere separarse de él. Ya se comprende que esta clase de temor es muy buena y honesta, pero no perfecta, puesto que tiene en cuenta todavía el castigo, el que es la separación del Padre y por lo mismo del cielo, aunque es muy superior al temor simplemente servil, puesto que el castigo que teme proviene del amor que profesa a su Padre y no del miedo a otra clase de penas. Es el llamado temor inicial que ocupa un lugar intermedio entre el servil y el propiamente filial. El temor filial perfecto es el propio de un hijo amoroso, pendiente del Padre, al que no desobedece únicamente por no disgustarle, aunque no le amenazara a él ninguna pena y ningún castigo. El temor perfectísimo del que sabe decir con toda verdad: aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Ahora, ¿cuál de estos temores es el don del Espíritu Santo? Es evidente que no puede ser ni el mundano, que es pecaminoso, ni el servil, tampoco, ¿verdad? Porque se teme más perder al mundo que a Dios, a quien se abandona por el mundo, ni tampoco el servir, porque aunque de suyo no es malo, puede darse también en el pecador mediante una gracia actual que le mueva al dolor de atrición por el temor a la pena. Este temor es ya una gracia de Dios que le mueve al arrepentimiento, pero todavía no está conectado con lo más importante, que es el amor a Dios, la caridad, y por lo tanto no está conectado con los dones del Espíritu Santo que necesitan de la caridad. Según Santo Tomás, solo el amor filial perfecto entra en el don del temor, porque se funda directamente en la caridad y en la reverencia hacia Dios como Padre. Pero como el temor filial imperfecto, que es el temor inicial, no difiere sustancialmente del filial perfecto, también del imperfecto entra a formar parte del don del temor, aunque solo en sus manifestaciones incipientes o imperfectas. A medida que crece el amor en una persona, la caridad, la presencia de Dios, la acción viva del Espíritu Santo, a esa medida se va purificando ese temor inicial,
perdiendo su modalidad servil, que todavía teme la pena, para fijarse únicamente en la culpa en cuanto a ofensa a Dios. Con estas nociones vamos a hablar la naturaleza íntima del don del temor. Entonces, la naturaleza de este don, que es uno de los más complejos y difíciles de precisar, en lo que tiene de más íntimo y positivo, podríamos dar de él la siguiente definición. El don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, y volvemos siempre al justo, el que no es inhabitado por el Espíritu Santo, el que no vive en la vida de gracia, no puede tener ningún don. El justo, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad. Entonces vamos a ver cuál es este modo deiforme que tiene entonces este don del temor de Dios. Dios es la causa suprema y ejemplar de todos los dones sobrenaturales, ¿no?, que recibimos por su divina liberalidad, es decir, porque a Él le da la gana. Pero parece que con relación al don de temor no es posible encontrar en Él ninguna suerte de ejemplaridad, ya que en Dios es absolutamente imposible la existencia de cualquier tipo de temor. La ejemplaridad divina, escribe a este propósito el padre Filipón, salta a la vista en todos los demás dones del Espíritu Santo. Es difícil de percibir en el don de temor. Compréndese sin esfuerzo que los dones intelectuales tengan por prototipo la inteligencia, la ciencia, la sabiduría y el consejo de Dios. El don de piedad es como una imitación de la glorificación que Dios halla en sí mismo, en su verbo. El don de fortaleza, un reflejo de la omnipotencia y la inmutabilidad divinas. ¿Y cómo vamos a describir entonces el modelo del don de temor de Dios? Y sí que lo hay. Su alejamiento de todo mal, es decir, su santidad infinita, que comunica a los hombres y a los ángeles que tiemblan ante él. Algo de su pureza divina, inaccesible al más mínimo mancillamiento y dotada de un poder soberanamente eficaz contra todas las formas del mal. El Espíritu de Dios es un espíritu de temor, lo mismo que lo es de amor, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de consejo, de fortaleza y de piedad. En su acción personal, en lo más íntimo del alma, el Padre y el Hijo transmiten algo de la infinita detestación del pecado que existe en Dios mismo y de su voluntad de oponerse al mal de culpa y de su ordenación del mal de pena por su vengadora justicia para su mayor gloria y para restituir el orden en el universo. Un sentimiento análogo es participado en el fondo de las almas bajo la influencia directa del espíritu de temor, ante todo una detestación enérgica del pecado, dictada por la caridad. Además, un sentimiento de reverencia para con la infinita grandeza de aquel cuya soberana bondad merece ser el fin supremo de cada uno de nuestros actos, sin la menor desviación egoísta hacia el pecado. El modo deiforme del espíritu de temor se mide por la santidad de Dios, es decir, es absoluto. Es absoluto, es decir, este temor de Dios nos permite, voy a resumirlo, nos permite aborrecer el pecado porque mi amor por Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que temo ofenderle
de la más mínima forma, ¿no? Como decía hace un rato con el bebé, ¿no? Tengo miedo de ofender. Y por el otro lado, reconozco la grandeza de Dios y reconozco mi miseria. Y este abismo de diferencia me hace, reconociendo mi nada y reconociendo su todo, tener un temor de mi propia acción, un temor de mi incapacidad y un temor por la grandeza infinita, la maravilla, la gloria que le debo, el amor que he recibido de él. Es decir, esta relación me hace amarlo tantísimo y respetarlo tantísimo que me preocupo de mi incapacidad. Y esto genera en mí un temor que me deja, fíjense, me lleva a la esperanza, al abandono en el Espíritu Santo. Y ese abandono, ¿no? Esa vida en la caridad es entonces la que empieza a crecer en mí una santidad mucho más profunda. Vamos a hablar ahora de las virtudes relacionadas con el temor de Dios. Los dones del Espíritu Santo se relacionan íntimamente entre sí y con todas las virtudes cristianas. Esto ya lo habíamos visto. Sin virtudes cristianas, los dones del Espíritu Santo no tienen donde anclarse, ya que unos y otros son inseparables de la caridad sobrenatural, que es la forma de todas las virtudes y dones, el alma de todos ellos. Sin embargo, cada uno de los dones se relaciona especialmente con alguna o algunas virtudes infusas, a las que se encarga de perfeccionar por su gran afinidad con ellas. El don de temor se relaciona muy especialmente con la esperanza, la templanza, la religión y la humildad. Vamos a ver. Entonces, primero, vamos a ir poco a poco. La esperanza. El hombre siente natural propensión a amarse desordenadamente, a presumir que algo es, algo vale, algo puede en orden a conseguir su bienaventuranza. Es el pecado de presunción. Es decir, el pecado de presunción a lo que se refiere es que como Dios es tan bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque Él siempre me va a perdonar. Y efectivamente Dios es tan bueno que siempre me va a perdonar. Sí, y aquí viene la condicionante, yo he volcado mi corazón a pedir perdón. Si yo no le pido perdón, no me va a perdonar. Esto es bien importante. Entonces, el pecado de presunción es como una esperanza que se aleja de la verdad. Y este es el problema. No es que la esperanza y tener muchísima esperanza está mal, nunca podremos tener suficiente esperanza, sino tener una esperanza que sea separado de la verdad, que únicamente se arrancará de raíz el don del temor al darnos un sentimiento sobrenatural y vivísimo de nuestra radical impotencia ante Dios, que traerá como consecuencia el apoyarnos únicamente en su omnipotencia auxiliadora, el motivo formal de la esperanza cristiana. Entonces, esta actuación del temor de Dios me va a llevar a una esperanza mucho más grande, a un desconfiar de mí para confiar en Él. Entonces, necesito la esperanza. Pero les digo, es la esperanza, no la virtud deforme de la esperanza, que no es esperanza, que se llama presunción, donde, bueno, pues sí, ya Dios, bueno, y Él que haga y yo no hago nada. No puede ser. La esperanza induce al alma humana, consciente de su fragilidad y de su miseria, a refugiarse en Dios, cuya omnipotencia misericordiosa es la única que puede librarla de todo mal. Así, el espíritu de temor y la esperanza teologal, el sentido de nuestra debilidad y el de la omnipotencia de Dios, se prestan en nosotros mutuo apoyo. El don de temor se convierte
en uno de los más preciosos auxiliares de la esperanza cristiana. Cuanto más débil y miserable se siente uno, cuanto más capaz de todas las caídas, más se acoge a Dios y más, y aquí esto es precioso, vean esta imagen, más se cuelga el niño del cuello de su padre. La templanza. El don del temor mira principalmente a Dios, haciéndonos evitar cuidadosamente todo cuanto pueda ofenderle, y en este sentido perfecciona la virtud de la esperanza, como ya hemos dicho. Pero secundariamente puede mirar a cualquier otra cosa de la que el hombre se aparte para evitar ofender a Dios. Y en este sentido corresponde al don de temor corregir la tendencia más desordenada que el hombre experimenta. Los placeres desordenados, los placeres carnales desordenados, ¿no? Reprimiéndolas mientras el temor divino, ayudando y reforzando la virtud de la templanza, que es la encargada de moderar aquella tendencia desordenada. Entonces, los placeres carnales, cuando se desordenan, que se desordenan fácilmente, o sea, por ejemplo, puedo caer fácilmente en la gula, necesito entonces la templanza para sí disfrutar de la comida, pero disfrutar de una manera sana y adecuada. Entonces, sin el refuerzo del don de temor, la virtud de la templanza se encontraría impotente para vencer siempre y en todas partes este ímpetu de las virtudes desordenadas, porque a veces nos ganan, ¿verdad? Estas pasiones desordenadas tienen mucha fuerza contra nosotros. El tercer punto es la religión. Como es sabido, la religión es la virtud encargada de regular el culto debido a la majestad de Dios. Religión de relicare, de unión con Dios. Estamos hablando aquí de cómo nos podemos unir a Dios. Cuando esta virtud se perfecciona por el don del temor, alcanza su máximo exponente y plena perfección. El culto a la divinidad se llena entonces de este temor reverencial que experimentan los mismos ángeles ante la majestad de Dios. De este temor santo que se traduce en profunda adoración ante la perfección infinita de Dios. Es este santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. El modelo supremo de esta reverencia ante la grandeza y majestad de Dios es el mismo Cristo. Si nos fuera dado contemplar la humanidad de Jesús, la veríamos anonadada de reverencia ante el Verbo de Dios, al que estaba unida hipostáticamente, es decir, formando una sola persona divina con él. Esta es la reverencia que pone el Espíritu Santo en nuestras almas a través del temor de Dios. Él cuida de fomentarla en nosotros, pero moderándola y fusionándola con el don de piedad que pone en nuestras almas un sentimiento de amor y filial ternura, fruto de nuestra adopción divina que nos permite llamar a Dios Padre nuestro. Y la humildad, el contraste infinito entre la grandeza y la santidad de Dios y nuestra increíble pequeñez y nuestra miseria. Este es el fundamento y la raíz de la humildad cristiana. Como decía Santa Teresa, humildad es la verdad y la verdad es quién es Dios y quién soy yo. Pero solo el don del temor, actuando intensamente en el alma, lleva a la humildad, a la perfección sublime de la cual hablamos en los santos. Vamos a definirlo. Ama el hombre ante todo su grandeza, dilatarse y ensancharse más de lo que le corresponde, lo cual constituye el orgullo y la soberbia. Mas la humildad se reduce a sus debidos límites para que no pretenda ser más de lo que es según la regla de la razón. Y sobre esto viene a actuar el don del temor, sumergiendo al alma en el abismo de su nada
ante el todo de Dios, en las profundidades de su miseria, ante la infinita justicia y la majestad divinas. Y así, penetrada el alma por este don, como es nada delante de Dios y no tiene de su parte más que su miseria y su pecado, no intenta por sí misma grandeza ni gloria fuera de Dios, ni se juzga merecedora de otra cosa que de desprecio y de castigo. Solo así puede la humildad llegar a su perfección. Y tal era la humildad que vemos en los santos, ¿verdad? Con un reconocimiento de su propia miseria. Al lado de estas 4 virtudes, el don del temor deja también sentir su influencia sobre otras varias, relacionadas de modo alguno con aquellas. No hay ninguna virtud que a través de alguna teologal o cardinal deje de recibir la influencia de los dones. Y así, a través de la templanza, el don de temor actúa sobre la castidad, llevándole hacia la delicadeza exquisita, sobre la mansedumbre, reprimiendo totalmente la ira, sobre la modestia, reprimiendo en absoluto cualquier movimiento desordenado interior o exterior, y combate las pasiones que juntamente con la vanagloria son hijas de la soberbia, la jactancia, la presunción, la hipocresía, la pertinacia, la discordia, la réplica airada y la desobediencia. Vamos a dar gracias y vamos a acabar el don de temor de Dios en la siguiente clase. Entonces vamos a hablar la siguiente vez de los efectos, de las bienaventuranzas y los frutos, los vicios opuestos y los medios para fomentar este don del temor de Dios. Vamos a dar gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.